¿Cómo están? Esto es País de Boludos, un programa grabado con público real y un invitado. Con esto seguro me voy a ganar algunos insultos, pero alguien tiene que decirlo. La política argentina se pone infinitamente más divertida cuando entra en escena con su estilo de villano de comedia, el Mauricio. Es como estar viendo Casados con Hijos y de pronto muta la versión calabresa de Succession. Aparecen sobres, cambios de bando, traiciones, puñaladas traperas, golpes bajos, operaciones de prensa, filtraciones de inteligencia y todo con una pizca de imbecilidad y la autoestima de un dandy. ¿Por qué perdieron? Eso será para mucho, pero yo diría que hay de todas las teorías. Porque no fui candidato. Pará. No seamos maliciosos. Si lo cortamos ahí, parece que el Mauri piensa que todo gira alrededor de él y claramente dijo que hay muchas teorías. Dejemos que siga enumerando a ver cuáles son las otras. O porque dije tarde, algunos dicen que dije tarde, que no era candidato, otros dicen porque dije muy temprano, entonces hubo una interna demasiado No, yo digo violenta. que dijiste tarde. Por eso digo, te guiñé el ojo por eso. Desde que formalizó la alianza con Javier Gerardo, Macri ocupa el único puesto que conoce en la política. ¿Jefe? No, patrón. El gato sin voto ya venía charlando con Milei y previendo, como todo el mundo, que la Pato perdía. Así que se ve que ya tenía el acuerdo prefabricado y parece que lo terminó de cerrar el martes en su casa de Acasuso. Llamó a Javier, que llegó con su hermana, él lo esperaba con Pato, luego llamó Macri a Cristian Ritondo y al Colo Santilli, Milei entonces llamó a Guillermo Francos y luego todos brindaron con sangre de vírgenes. Esta última parte no está chequeada. Después, durante la semana, se encargó de convencer a los suyos para que se reporten bajo su mando y a todos los bolsillos le empezaron a hacer pío, 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 pío. Es que, como bien sabe el Mauricio, no hay liderazgo como el que compra el dinero. Según dijeron en la política online, ¡Massa! Macri le ofreció a Milei una inyección de 15 millones de dólares para este último tramo de la campaña. A río revuelto, ganancia de consultores, que le van a cobrar un ojo de la cara por copiar spots de campañas de todo el mundo. Por otro lado, ese medio dijo que el Mauricio también habría cerrado con Milei algunos carguitos en el gabinete para sus amigos de siempre, la banda del Golden Pocket. Al Ministerio de Justicia iría Germán Garabano, que ofrece impunidad para los amigos y escuchas ilegales para los enemigos. Y para los enemigos un poquito también, porque siempre es lindo saber en qué anda la gente querida y a veces no hay tiempo de llamarlos. Y después de su éxito confundiendo negocios públicos y privados, volvería a Transporte Guillermo Dietrich, hombre que combina elegancia, coches y discreción, nuestro James Bondi. Un ministro con licencia para licitar. Dietrich. El Mauricio también habría pedido la presidencia de la Cámara de Diputados para Cristian Ritondo, por lo que si gana estará al frente de las sesiones en la Cámara Baja. Y todos los diputados deberían dirigirse a él. Pensaba qué jodido ser diputado y hablarle a alguien con tanta expresión de hinchado en los huevos como Ritondo. Cada vez que lo veo me da la sensación de que va a decir, ¿qué querés? Tengo el auto en el taller porque lo agarré granillo. Y no va que le pido el coche a mi suegro y me lo choca un pelotón en un Renault 12. Lo dejo en el mecánico, salgo y no encuentro taxi. ¿A vos te parece que un diputado se tenga que venir a la sesión en el 37? El Mauri además quiere meter gente suya en áreas económicas y ahí se viene otro revival. Luis Toto Caputo, a quien le dicen el Messi de las finanzas, pero debe ser porque vive en Miami. Y por último, para completar la reunión de egresados de su gobierno, Macri habría acordado algo que ya había mencionado Milei, la patota como ministra de Seguridad. Además de su experiencia, tiene sentido porque se la ve muy segura, sobre todo declarando. Es como que, digamos, el famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Digamos, es exactamente lo contrario. Ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora. Está logrando el efecto Sandrini de hacerte reír y llorar. Y hablando de hacer reír y llorar, País de Boludos, la anestesia de cada domingo a la noche, se sostiene únicamente con aporte de su público, que podés hacerlo todos los meses o por única vez a este QR o a paisdeboludos.com.ar. Y si sos del exterior, podés aportarnos también a través de PayPal. También nos ayudan si se suscriben al canal, si comparten y comentan, etcétera, etcétera.
Por otra parte, quería decirles que vamos a ir esta temporada hasta el 3 de diciembre. Y ahí nos vamos a comunicar con las personas que están suscritas mensualmente a ver cómo sigue la cosa. Y si sos aportante mensual y nunca recibiste un mail nuestro, por favor, si podés, hacérnoslo saber a paisdeboludos@gmail.com. Así te incorporamos a la base de datos y hacia fin de año te comentamos cómo sigue todo. Bueno, volviendo. Si Massa tiene alguna chance de ganar en noviembre, no tiene que ver con sus horribles números como ministro, sino con el espanto que genera el Javier Gerardo y su horda de piantavotos, a la que ahora se le incorpora una gran declarante como Patricia, que esta semana dijo que le gustaría que la economía explote. Muy en la línea del león, que si ve el país prendido fuego, corre a buscar un balde de pochoclo. ¿Cómo habrá sido de fuerte la declaración de la Pato que hasta la frenaron los de La Nación Más, que están siempre dispuestos a lanzarse sobre la granada, pero tampoco le pidan que salten sobre la bomba atómica? La otra que estuvo bárbaro fue Diana Mondino, que cuando nadie se lo pedía, reflotó el temazo de la venta de órganos. Me imagino a Macri diciendo, lo único que les pedí que no hablaran de venta de órganos. ¿Y ustedes qué hicieron? Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos. Uno dice, mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo. Exacto. Puede haber un mercado de órganos, pero que funcione por trueque. Por ejemplo, te doy un riñón a cambio de un chancho y 2 gallinas, como en los países avanzados, por favor. La otra que vio la chance de plantar votos y salió del baúl del Fanco Verde en el momento justo fue Cecilia Pando, la presidenta del Club de Fans de Genocida de la Dictadura, para hacer el siguiente planteo vía TikTok. Dice que hay que solucionar la situación de represores detenidos, es decir, liberarlos, porque sin inmunidad, los que hoy laburan en la fuerza de seguridad no se van a sentir lo suficientemente seguros como para reprimir todo lo que hace falta si quieren llevar adelante las transformaciones de un gobierno de Milei. Esto dispara una pregunta muy profunda. ¿Quién sigue a Cecilia Pando en TikTok? Me la imagino haciendo un challenge de picanear ardillas. Bueno, más allá de la Chechu, que no forma parte de su armado, lo cierto es que el Javier Gerardo necesita que sus laderos paren de opinar boludeces en TV, porque debe ampliar su base y ganar confianza en un momento en que parte de los votantes de Juntos por el Cambio lo ven con la desconfianza de un sachet de leche que lleva 2 días fuera de la heladera. Milei tiene que convencerlo de que su voto no es una apuesta a lo desconocido, y para ayudarlo a ser confiable está el Mauricio, quien dijo una muy serena definición de lo que significa un voto al libertario. Vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabés que te matás, entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo, pero tenés una chance, ¿o no? Tenés una chance de hacerte pelot. A medida que pasan las semanas, muchos se apuran a cerrar filas detrás de cada alianza, lo que genera una singular lista de adhesiones. Por ejemplo, detrás de Massa se encolumnan la trotskista Manuela Castañeira, el radicalismo de Nocilia, Lustó y Morales, los cambiemitas Pablo Abeluto, Nicolás Mazzotti y Daniel Lipovetsky, el socialismo de Mónica Fein y el tirapostismo de Julio Bárbaro, Guillermo Moreno y Carlos Maslatón, que si se llegan a juntar los tres arman un Voltron de certezas. Milei reúne bastante antiperonismo full y algo de gorilismo sport, en una alianza con menos matices y muchos tonos del amarillo y del verde. Suma una parte del pro tradicional, Laura Alonso, Luis Juez, Esteban Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, bueno, la troupe de siempre, que son capaces de votar a Darth Vader con rabia antes que a un candidato peronista. Y después hay una tercera columna de los que dice que no votan a ninguno. El bloque de abstenciones, gente que entre chocar y tirarse el auto, prefiere subir el volumen de la radio. Acá también se dan algunas extrañísimas coincidencias que unen a Horacio Rodríguez Larreta y a la María Eugenia Vidal con el trotskismo del PTS y el PO, pasando por las ex vedettes Amalia Granata y Beatriz Sarlo. Estos tres polos generan un intenso trabajo cerebral para analistas encuestadores y para las matemáticas intachables del doctor Eduardo Feynman. Supongamos que Milei no saca ni un voto más ni un voto menos de lo que sacó hasta ahora en las generales. Y entre voto en blanco, voto anulado, voto, qué sé yo, con el impugnado, le metés una feta de salame al sobre, ¿no? O gente que no va a votar. Todo eso, suponte que suma 10 millones. Más habría sacado, creo que el cálculo da 55 a 48, una cosa así. 55 a 48, sí. Más o menos. Sí. El ganador es Sergio Massa.
En el medio a La Libertad Avanza le surgió su propio caso Insaurralde, pero sin fondos públicos, todo negocio entre privados. Apareció una abogada de nombre Laura Vázquez denunciando a Juan Napoli, el banquero candidato a Milei, a senador por la provincia de Buenos Aires, hombre que abrazó la ciudad de la libertad y ahora estaría por divorciarse. Laura fue al programa de tele de Real y dijo que era el amante de Napoli, que él la había llevado de viaje por Ibiza, Estados Unidos y Cerdeña, y como los gustos hay que dárselos en vida, también le invitó al búnker del libertinaje Avanza la noche del 22 de octubre, donde también estaban la mujer y sus hijos, además de un montón de gente disfrazada y triste. Napoli, un hombre práctico por sobre todas las cosas, le habría alquilado a su amante un departamento justo frente de su casa, así cuando escasea la nafta no le faltan caricias. Bueno, Pikachu de sorpresa, la mujer del banquero terminó por enterarse del affair y se pudrió todo. Y ahí dicen que a Napoli le saltó la chapa y salió a ofrecerle $15.000 a Laura por su silencio. Una oferta que acompañó con amenazas y extorsiones, porque solo con ofrecer dinero es de gente sin corazón. Todo esto es lo que denuncia ella y lo acompaña con una serie de audios escabrosos en los que tanto Napoli como su esposa la amenazan abiertamente. Y mientras ella decía todo esto en C5N, él llamó por teléfono a Real y negó algunas cosas. Dijo que no era una relación afectiva, sino que Laura Vázquez en realidad era abogada part-time, porque el resto del tiempo se dedicaba a la prostitución. Y para probarlo contó que ella había estado con uno de los jugadores de la selección, con tenistas y con otra gente importante. Datos que no aportan nada a la causa, pero que intriga, ¿no? En el medio, a esto que parece una operación de inteligencia, le salió un huevo del que nació un inesperado vínculo con otra operación de inteligencia, una mamushka de servicios. Perdón, ¿Juan Napoli fue el que filtró los audios de Melconian? Sí, ¿Estás segura de lo que está diciendo? sí, obvio. ¿Cómo los consiguió? Claro, ¿Qué ¿cómo sabes? Claro. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, acabas de decir que él te había dicho que tenía relación con gente de inteligencia. Es todo mierda, 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 mierda. Dejate hinchar la pelota. Mientras tanto, el peronismo bajó de la nube de pedos en la que seguían tras la inesperada victoria del ministro This is Fine. Fue cuando empezó a escasear la nafta, producto de una combinación de inutilidad del gobierno y mala leche extorsiva de las empresas. Una de Cal y una de Alberto. Resulta que a la Argentina no le alcanzan las refinerías para procesar todo el combustible que necesita y por eso importan un 20%. Y por un desacuerdo entre el Banco Central y la Secretaría de Energía, YPF no recibió los dólares para realizar esa importación. Por eso se produjo un faltante. Quedamos pidiendo nafta como Daddy Yankee. A eso se le sumó que las empresas encanutaron un poco para presionar al gobierno con un aumento, porque con la última corrida de la nafta les había quedado el precio medio como de un alfajor. Y encima hubo un exceso de demanda en el último mes con el campo que necesitaba gasoil para la siembra y muchos particulares que se estoquearon antes de las elecciones por si aumentaba. Así que cuando los medios salieron a fogonear la noticia, se armó otra de esas profecías autocumplidas. Una auténtica corrida de nafta. La gente salió corriendo a cargar el tanque para no quedarse a pata justo ahora que se viene el apocalipsis. Argentina, un país donde siempre estás en forma porque vivís a las corridas. Sube el dólar, todos al dólar. Sube la nafta, todos a la nafta. Suben los ascensores y la gente sale corriendo a comprar ascensores. ¿Y cuál fue la heroica respuesta del ministro ante la crisis del petróleo? Salió a decir que si no aparecía la nafta no iba a permitir que exportaran ni un barco más, mientras le dio un aumento del 10% a las empresas. Yo marqué el domingo al mediodía claramente dónde estaba la responsabilidad. Ahora aumentó la nafta. ¿Sabe qué pasó? Sí, pedían 40% de aumento. Bien. Y menos mal que no pidieron un aumento del 80% porque luego de una dura declaración les daba el 20%. Porque el Sergio es así, te faja y te abraza a la vez. Pero lo cierto es que la economía está rota y gane quien gane. Se vienen momentos de ajuste del Estado. Las opciones serán motosierra o bisturí. Pero un bisturí así de grande. Esto se ve reflejado en un escepticismo galopante en el electorado. Dicen que los balotajes son para votar en contra y no a favor. Así que se ve que en este va a ser una especie de balotaje ejemplar. Porque casi todos queremos votar en contra de uno de los candidatos. Las opciones están claritas. Tanto que las entiende gente que no está tan empapada en la política como este Artemiki Mouse. A crazy man or kirchnerismo. Bam. No puede haber buen humor social en un país en el que la mayoría de las personas van a ir a las urnas con la idea de impugnar un candidato. Pero por lo menos hoy, después de 2 elecciones nacionales y casi 5 meses de campaña, podemos decir que todos somos perfectamente conscientes de lo que vamos a votar. Después, cada uno tendrá sus opiniones y sus razones, pero el año que viene nadie diga que no sabía lo que estaba votando, ¿eh? Ahora es un honor recibir en este estudio a un enorme periodista, Ricardo Rajendorfer.
Hace mucho quería mostrarlo a Ricardo Rajendorfer. Él es periodista de hace muchos años, especializado más que nada en policiales y en temáticas criminales que por momentos también bañan la política. Y además, bueno, autor de también ficción, o sea, de narrativa y de guiones incluso. Pero su especialidad siempre fue la historia del crimen, ¿no? La crónica de criminalidad. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por venir. Un gusto estar acá. Por favor, un gusto, el gusto es nuestro. Lo primero que te quería preguntar tiene que ver con esta campaña que avanzó en muchos casos y sobre todo empezaron a aparecer ya vínculos con células de inteligencia, aparecieron, qué sé yo, de grabaciones de Melconian, de videos ocultos que no se sabe qué pasó con Insaurralde, lo mismo con esta de Napoli, Juan Napoli con La Libertad Avanza. Hay servicios de inteligencia mezclados y funcionando y que uno no... Siempre hubo servicios de inteligencia. Creo que desde la época en que este territorio era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Claro. En ese sentido, como suelo decir, la nomenclatura, trabajo de inteligencia, es una adjetivación un tanto generosa, porque, digamos, estamos hablando simplemente de espionaje. Pero la proliferación de cosas tales como lo de Insaurralde o como este pobre hombre que lo acaban de escrachar, Juan Napoli. Juan Napoli, son en realidad, digamos, una muestra cabal de que vivimos en democracia, puesto que antes los servicios de inteligencia servían para apuntar sobre tu persona y que te pasa a buscar un falcón verde. Claro, sí, ¿no? sí. En ese sentido, digamos, de la muerte a destrabar un adulterio, es un avance cuantitativo. Un avance. ¿Y cómo puede? Pero siempre se mezcló con política, o sea, ¿vos recordás campañas políticas donde aparecieran este tipo de cosas? Yo no recuerdo mucho en general. Y eso tiene que ver también con la berretización de la política. Ok. Eso tiene que ver con la berretización de la política, pero, digamos, el espionaje, los servicios de inteligencia, ese mundillo siempre, digamos, fue una capa subyacente en la vida cotidiana de los argentinos y fue una capa subyacente en no solo la represión ilegal durante la última dictadura, sino en sucesos muy dramáticos como el atentado a la AMIA. ¿Por qué digo esto? Porque la investigación del atentado a la AMIA, que ocurrió si mal no recuerdo, en 1994, sí, derivó en una interna, una puja entre dos grupos de la CIDE. Uno se llamaba Sala Patria y otro el grupo de Estados Unidos, no por el país, sino porque tenían una cueva en la calle Estados Unidos, ¿no? Y los personajes que de algún modo se movían en esos dos bandos terminaron cada uno de una manera no muy gratificante. Por ejemplo, en el grupo Estados Unidos estaba el posteriormente famoso comisario Fino Palacios. También había un tal Patricio Finen, que ahora está preso, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, ¿no? En ese sentido, el objetivo de estos grupos, por lo general, no es esclarecer un caso, sino disfrazarlo, ¿no? Son, de alguna manera, los grandes dramaturgos de la vida real. Pero, digamos, por otra parte, digamos, no son muy calificados, o sea, les regalas un pato y se les ahoga, ¿no? Hacen todo al revés, ¿no? Entonces, sí, porque no solo los espías argentinos, sino, digamos, muchas personas, muchos funcionarios, muchos políticos, o sea, así como ahora el espionaje produce lo que podríamos llamar delicias de alcoba, también hay una proliferación de personajes que, digamos, en otros tiempos no hubieran sido aceptados ni en un programa cómico de un canal de aire.
qué sé yo, por ejemplo, Milei. Claro. ¿No? En ese sentido, asistimos a una especie de, yo diría, de berretización de la política, una berretización de la sociedad, porque, digamos, si existen ese tipo de personajes es porque, digamos, son consumidos por la sociedad. En definitiva, lo más atroz de la realidad argentina es su estructura de chiste. y vos estudiaste, hiciste un libro en el 2019, una biografía no autorizada, ¿no?, de Patricia Bullrich, que obviamente pasaron cosas de 2019 hasta acá, pero por ahí cuando vos planteaste esa biografía, ¿no?, que dijiste voy a hacer este estudio de Patricia Bullrich, ¿no?, el personaje que ves ahora se verifica con ese que... Porque en general la sensación que da es que ¿qué le pasó a esta mujer, no? No, totalmente. Debo aclarar que ese libro no fue escrito por una iniciativa mía, sino por un ofrecimiento editorial que no pude rechazar, ¿no? ¿Pero no lo hubieras escrito ahora? Mirá, en su momento no me entusiasmaba mucho porque me parecía medio farragoso dedicarle 5 o 6 meses de mi vida a esa mujer. Bien, prefiero dedicárselo a otras. Pero me di cuenta que a través de la descripción de su vida y fundamentalmente a través de la descripción de sus 5 décadas de carrera política, podía escribir sobre 5 décadas de historia argentina, ¿no? Y saltar al siglo XIX, porque como es una chica de Prosapia, tenía, digamos, antepasados muy pintorescos, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo me resultó divertida la figura de ella, porque, digamos, es una figura bastante caricaturesca, y descubrí situaciones desconocidas de ella y bastante, yo diría, cinematográficas, ¿no? Por ejemplo, en una operación armada en la cual participa su cuñado, que era Galimberti, Rodolfo Galimberti, quien, para quienes no lo saben, digamos, era un cuadro de la organización Montoneros, y ella era una nina periférica de la Orga, no como ella dice que perteneció solo a la JP, sino, claro, digamos, también había pertenecido a la estructura clandestina de Montonero. Bueno, en esa operación, que fue un secuestro, muere una persona que iba en el vehículo de la persona secuestrada, que se llamaba Alberto Bosch, cosa que sale en los diarios, ¿no? Y cuando ella, esa misma noche, cae en sus manos la 6ª edición de Crónica, ve ese nombre y dice, mataron al tío Alberto. No. Era su tío, claro. Sí. Tenía un origen así, claro, por su origen. Sí, era el primo hermano de la madre. Pero ella tuvo una participación más bien secundaria, digamos. Ahora ve que le tiraban lo del jardín, ¿no? De la boca. No, lo del jardín es impresionante. Ese es otro chiste de la realidad. O sea, ella, antes de partir al exilio, o sea, en los primeros meses del 77, ya bajo la dictadura militar, deja un artefacto explosivo en el jardín de la casa del intendente de facto de San Isidro, el coronel Noguer, que era un tremendo hijo de puta. Esa bomba estaba bien puesta, pienso. Pero en el jardín de la casa, digamos, Milei lee eso y le agrega a la palabra jardín de infantes, ¿no? Claro, le manda infantes. Sí. Truchísimo. Y ella era, digamos, o sea, la cuestión es la siguiente. En 1974, cuando Montoneros entra a la clandestinidad,
se empieza a implementar una política que podríamos denominar de doble encuadramiento. O sea, por un lado, la gente que militaba en las organizaciones de superficie, la juventud peronista, la juventud universitaria peronista, etcétera, 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 también, según su capacidad, entraba a cumplir ciertas tareas en la estructura de Montoneros, según su capacidad. Claro. Y la capacidad de esta piba era muy exigua. Era limitada. Sí. Claro, o sea que siempre fue un poco como lo que se está viendo ahora en algún punto, lo que pasa es que no estuvo tan expuesta. Eso es. Fue muy fiel a eso. Claro, pero y más allá de eso, igual ella tuvo... ¿Quién controlaba entonces la fuerza de seguridad cuando ella por ahí era ministra de seguridad, no? O si, más allá de... Mirá, lo que pasa es que en Argentina se controlan solas. Okay. O sea, estamos hablando de fuerzas que a través de la recaudación ilegal se autofinancian y se autogobiernan. En todo caso, la sintonía que había entre Patricia Bullrich y la fuerza de seguridad se daba a través del siguiente pacto: vista gorda con los negocios policiales a cambio de que ellos de algún modo simulen su presencia en la calle para crear una especie de ilusión de orden y seguridad. Claro. ¿Entendés? Aumenten entonces, la presencia y claro, yo no lo jodo. Claro, no lo jodo y... Claro. Y nosotros te hacemos la veña cuando Y escribimos pasás. eso, no a las drogas con ladrillo de... Exactamente. Todo con un discurso punitivista, todo con armando causas a personas inocentes, todo con casos violentos e incluso seguidos de muerte, como Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. O sea, no salió gratis esto. No, claro. En tus años de experiencia y según tu juicio, vos ponele que por una casualidad, te hago un escenario súper hipotético. De pronto dicen, el mejor secretario de seguridad de la nación es Ricardo Rajendorfer. ¿Qué crees que hay que hacer con la policía, con la fuerza de seguridad en general? Disolverlas. No, ¿armar otras? No, desde luego. O sea, muchas veces me preguntan, ¿qué harías vos si fueras secretario de seguridad? O sea, escribo sobre fuerza de seguridad y sobre secretarios y ministros de seguridad porque nunca lo sería. Nunca lo sería no porque tengo pruritos morales o éticos, sino porque no tengo vocación de... No tengo vocación de cana. Claro. No. Pero más allá de eso, o sea, como que ¿se puede depurar la policía? ¿Vos qué opinás de eso? Es difícil. Porque en general da la sensación de que siempre, si no viene otro y hace el mismo es negocio. Es muy difícil, o sea, por empezar, una de las grandes deudas que el Estado tiene con la democracia es la no democratización de las fuerzas de seguridad, ¿no? En ese sentido, durante años, yo diría hasta fines de los 90, se pensaba que se hablaba únicamente del gatillo fácil, siendo el único delito sin fines de lucro que cometía la policía, ¿no? Y cuando desde la revista Noticias empezamos a investigar a la policía bonaerense, que es una investigación que dio pie a mi libro La Bonaerense, sí. Descubrimos que, digamos, no eran casos aislados, sino que todo era bastante estructural. No había ni un solo comisario que tuviese una casa por un valor menor al $500,000, flota de automóviles de alta gama, no eran casos aislados, ¿no? Bueno, estábamos en la convertibilidad en ese momento. Exactamente. Y en ese sentido, comienza una etapa en la cual se hacen reformas y contrarreformas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas fracasaron, pero, digamos, la más interesante fue la de Arslanian. No sé si te acordás del doctor Arslanian. Que fue secretario de seguridad de Duhalde como gobernador, de ¿no? De Felipe Solá. De Felipe. Que fue uno de los jueces del juicio de la Junta, uno de los camaristas del juicio de la Junta. Del juicio de la Junta, y el tipo se aviva que hay que tomar el toro por las astas con respecto a la estructura policial
a partir de su estructura. Tiene una estructura piramidal donde, digamos, no solo las órdenes van de abajo hacia arriba, sino también la guita. La guita se recauda en las comisarías, sube a las regionales y de ahí a la jefatura. Entiendo. Había que romper esa estructura y él la rompe, la descuartiza en 8 departamentales autónomas. Entonces, digamos, se rompe esa empresa. Eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Está la sirena, ¿no? Hablas de esto. Música de fondo. La música de fondo. Pero, digamos, estos muchachos que suenan, la policía, y más la bonaerense, es como el agua, en el sentido de que toma la forma del envase que la contiene. Y lo que hasta ese momento era una empresa perfectamente aceitada, donde, como te dije, la guita iba de abajo hacia arriba, deviene en una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el gerenciamiento del delito en la provincia de Buenos Aires. Claro, en vez de estar centralizado hay bandas. Bueno, eso es un poco lo que estoy tratando de acordarme quién lo dijo. Este tipo que era candidato que quería ser gobernador, candidato de Bullrich de San Miguel, que él mencionó, me voy a acordar, pero él mencionaba, en un momento le preguntan cómo se combate el narcotráfico en Rosario, no sé qué dijo, o por lo menos lo que explicaba era que la diferencia entre Rosario y en la provincia de Buenos Aires era que en Rosario el narcotráfico no estaba centralizado, había una disputa entre policía y narco, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, que estaba todo en armonía por él. Sí, es medio así, pero digamos, cuando acá en Argentina se habla de narcotráfico, se habla como si en Argentina existiera el cartel de Sinaloa, claro, o el cartel de Cali, que eran organizaciones que hasta se ofrecieron a cambio de impunidad a pagar la deuda externa de sus países. De Colombia, sí. O sea, ojalá tuviésemos organizaciones así, ¿no? En ese sentido, digamos, el narcotráfico en Argentina está cifrado en el menudeo. En el menudeo porque la droga, especialmente la cocaína, acrecienta su valor según la cantidad de fronteras que atraviesa. Y como nosotros estamos muy cerca de uno de los países productores de cocaína, que es Bolivia, acá, digamos, podés conseguir un Mogra por ponerle muy poca guita. Sí, sí. Y ese mismo... El precio histórico que es $10. Más o menos, pero digamos, en España ese mismo gramo te lo vendes a 100. Entonces, digamos, este es un país de tránsito. Todavía. En cuanto al narcotráfico de gran envergadura. Pero, digamos, ni siquiera es importante como país de tránsito. O sea, es como los laxantes, es un país importante de tránsito lento, ¿no? Sí, sí. De tránsito lento. En consecuencia, digamos, es todo menudeo. Y en consecuencia el poder de las bandas, o sea, no son bandas, repito, que tienen el control de un Estado nacional, como lo tuvo en su momento Colombia o en algún momento México, sino que controlan uno o dos barrios de emergencia y se pelean con los que controlan, digamos, el barrio aledaño. ¿Y por qué no se puede resolver en Rosario este tema que ya se pone un poco dramático? Mirá, por un lado, por impericia de los sucesivos gobiernos que trataron de enfrentar, gobiernos provinciales que trataron de enfrentar este problema. Por otro lado, por la complicidad policial. Acordate que allá por 2012 o 2013 cae en cana por complicidad con los Monos, que es una de las bandas, la banda de la familia Cantero, el comisario Tognoli, que era nada menos que el jefe de la policía de Santa Fe en funciones. Es la primera vez que caía por un delito grave
un jefe policial de funciones. Generalmente, digamos, caen en desgracia una vez que pasaron a retiro, Claro. ¿no? Pero este cae en cana, este se lo llevan puesto estando en funciones, ¿no? O sea, llega a la jefatura de la policía de Santa Fe, todos le hacen la veña y después lo que le hicieron la veña le pusieron los grilletes, Claro. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, fíjate vos que yo en su momento entrevisté a uno de los de la familia Cantero, que estaba preso, y me cuenta que allá por el 2018, poco tiempo después de que cae, va a visitarlo este muchacho que trabajaba con Bullrich, el falso abogado o espía polimorfo D'Alessio. Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio, que fue a visitarlo y quería saber el paradero de unos presuntos 50 millones de dólares que tenían estos muchachos encanutados. Quien vaya a saber dónde. Esos 50 millones en realidad no existían. Era un dato que les habían pasado al Ministerio de Seguridad otros atorrantes, ¿no? Y entonces le encomienda, a cambio de guita, ofrecimiento que este muchacho preso rechaza, o soguea, mejor dicho, que haga inteligencia sobre determinados presos para perjudicar al gobierno de tal Lifshitz. O sea, digamos, acá nadie, nunca, en este tipo de países, porque no solo es un problema argentino, nadie quiere combatir la droga. Digamos, lo que se quiere hacer es controlar el negocio. Y la DEA también lo hace. Claro. La DEA también lo hace. Y en ese sentido, digamos, yo pienso que en la historia de la humanidad no hay nada más que 3 o 4 metáforas, ¿no? Y una de esas posiblemente sea esta. Porque fíjate vos que la relación que tienen las policías provinciales con los narcos de su territorio, de su provincia, las policías nacionales con los narcos de su nación, la DEA con los narcos de la región, con los narcos de medio mundo, es la misma que tenía en su momento el Imperio Británico con el opio a fines del siglo XIX. Eso genera la guerra del opio, ¿no? Entre eso y ponele las guerras narcos que hubo en México, donde hubo guerras narcos en serio, poca diferencia. La única diferencia es que en ese momento los narcos se desplazaban en carruajes a caballos y ahora en modernos vehículos. ¿Y qué tal la estructura? Que ahora hace poco, bueno, hicieron el operativo, cayó este tipo del croata, ¿no? Y después lo vincularon con lavado de dinero del cartel de Sinaloa. O sea, siempre que hay un negocio grande de narcotráfico, hay un negocio grande financiero en torno a eso. Que sucede en Rosario también, está como también los puertos que en algún punto son descontrolados, hay como todo un ecosistema. Te voy a contar una anécdota, con respecto al croata. Sí, por un lado, digamos, voy a responder primero a tu pregunta y voy a la anécdota. Desde luego, digamos, la guita, que no es, repito, la que puede pagar la deuda externa de un país, pero la que facturan estos muchachos, necesita ser lavada. Claro. Entonces, digamos, esa fase del negocio no la hacen muchachos mal entrazados como ellos, sino señores de traje y corbata que tienen cuevas en la City porteña, ¿no? Por un lado. Este muchacho, el croata, es uno de ellos. Pero cuando salta a la luz el tema del croata, Ivo Rojnica, se llama Ivo Rojnica, a mí me sonaba mucho Ivo Rojnica, Y de pronto me acordé de dónde.
En el año 2003 o 2004 yo hago una nota sobre un criminal de guerra croata que habían enganchado en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, que se llamaba Dinko Sakic, que era un hijo de puta. Recordémosle acá a la gente que durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi en la mayoría de los países, Yugoslavia no existía, existían los serbios y los croatas. Y los croatas, digamos, eran aliados a los nazis. Y eran tan hijos de puta que sus crueldades hasta horrorizaban a la gente de la Gestapo. Eran unos tremendos hijos de puta, ¿no? Sí, sí. Eran unos tremendos hijos de puta. Bueno, entonces, cuando salta el tema de Dinko Sakic, también salta el tema de otro criminal de guerra croata, Ivo Rožnica, el abuelo de este muchacho. El abuelo de este muchacho. Mira. El mundo es un pañuelo. Sí, que si mal no leí, después fue condecorado, o sea, por lo menos medio amigote de Menem. Fue una comitiva de Menem en su momento a Croacia también. Sí. Menem, que además vendió armas a Croacia. Sí, pero eso ya para gobiernos democráticos. Otra cosa. Bueno, después, ¿cómo ves el nexo entonces entre delito por ahí, que es amplio, ¿no? Pero en general yo, casi todas las personas por ahí de la política que pasaron por acá, siempre les hice la pregunta sin ningún tipo de esperanza y no tuve ningún tipo de respuesta, que es, ¿qué onda el financiamiento de la política? Que en general es muchas veces igual de ilegal que los de las comisarías, igual de ilegal. Y de eso no se habla. Y es como la misma, y nadie habla nunca. Hay fundaciones que son lavado. Digamos, se lava mucha guita. Se lava mucha guita. Y se pagan muchos favores. Se pagan muchos favores, se piden muchos favores, porque, digamos, la guita que, por ejemplo, están poniendo en un sujeto como Milei, digamos, son por promesas. Dame esto, firmame lo otro, dame tal concesión. El acuerdo con Macri a Milei no le debe haber salido tampoco gratis, ¿no, Macri? Y es exactamente, pero digamos, Macri, digamos, que sea en este momento una especie de Maquiavelo, digamos, vos sabés que Macri, en la década del 90, hubo un gran desfalco, el Banco Extrader, que quiebra, cagándole la guita con esa quiebra a un montón de ricos y famosos, y Franco Macri pierde $10 millones ahí. Nada para él. Pero, digamos, los había invertido por consejo o por pedido de Mauricio, que era amigote de Gastaldi, que era el dueño que estuvo casado con la Tiner. Sí, Marcela Tiner, que murió hace poco. Tiempo después, cuando asume la presidencia de Boca, cuando gana la presidencia de Boca, Franco lo llama al hijo y para felicitarlo y remata esa felicitación con una frase no exenta de encono. Mauricio, que esto no salga tan caro como lo de Gastaldi. Y después, bueno, la presidencia de Macri nos costó cara. Ahora bien, con respecto a lo que vos me preguntás, vos sabés que yo asocio, no sé si estaré loco o exagero, pero a mí Macri, Milei, toda una serie de personajes por el estilo que tienen en este momento una gran gravitación, pero fundamentalmente Macri a la luz de su gestión presidencial, me hace acordar, ¿sabes a qué? A una dinastía de reyes españoles, los Austrias Menores. Los Austrias Menores que gobernaron España desde 1690 hasta 1700. Hasta los Borbones, ¿no? Hasta los Borbones.
eran descendientes de los Habsburgo, de Carlos I de España y V de Alemania, que eran tipos, que eran bien porongas los tipos, pero estos, por la endogamia y eran todos imbéciles, y medio locos. Uno de ellos, el apodo de Carlos I era el hechizado. El hechizado, para que te des una idea. No sé si lo habrán leído en segundo año, ¿no? Que tenían todos regentes. Por ejemplo, el hechizado tenía al duque de Olivares, que también era medio tarado, ¿no? Como estos, exactamente así. Es como si el espíritu de... Cuando... Yo me acordaba de eso cuando Macri decía, querido rey. Sí. La familiaridad. Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido. Ricardo Rajendorf pasó por País de Boludo. Gracias por venir. Qué placer estar acá. Muy divertido. Tú, boludo, infeliz. Dice Claudia Corona que se ve que contrató una inteligencia artificial de segunda selección para hacer comentarios en YouTube. Y así inauguramos esta sección de las bonitas cosas que nos dejaron la semana pasada. Como Silvina Costa, que nos dice, ni para esto tienen ni cultura ni educación. ¡Oh! El tema es para qué, no sé ni de qué estás hablando, Silvina. Pero si es por cultura y educación, sí faltó mucho en los comentarios, ¿eh? Por ejemplo, mira este de Leandro UMB, dice, obviamente hubo fraude. Fraude hubo en tu escuela primaria, Leandro. Mirá cómo estás escribiendo, che. Pero me entré a asustar porque Francisco Javier González tiene otra agenda, pero en la misma línea. Mirá, sí, País de Boludo, sí, pero ¿por qué no hablas del tema de qué es más importante de la deuda que dejó Macri y sus secuaces? Ya de eso nadie habla porque no investigan eso que para mí es más importante. Ya sabemos que lo que hablas, ya lo saben hasta los chicos recién nacidos, basta de circo. Macri le afanó las comas a Francisco. Devolvé los signos de puntuación, gato. En la misma militancia, Cristian Puero dice, anda, simplemente se entiende la trampa de la derecha extranjera y lo de siempre que saquean los países, pusieron a un Milei para que reste votos al peronismo y se imponga un balotaje de derecha con ultraderecha populista, por favor, y se le salió el tiro por abajo. La Argentina no se tragó ese cuento ahora, su experimento gaturo tiene que enseñarle a nadar ante la cultura argentina que lee y relee esta elección del mal menor o de lo mismo. ¡Anda! ¿A quién le hablan? Mirá esta gramática, la de Joshua. Dice, ¿sabes qué te pareces? Bueno, a uno que quiere direccionar los votos de Milei a los kirchneristas, pero te equivocas. Ya no somos tontos para seguir votando a la casta y que este país se hunde. Bueno, cada día, y si vas a hablar, bueno, de derechos, ¿de qué derechos hablas? Bueno, si en Argentina se perdieron tantos derechos. Y sí, el derecho a poder usar la H. Zapito quizás está un tanto dramático, dice, antes les decía a mis hijos que hagan la valija y se vayan del país, ahora les digo que se vayan con lo puesto, vamos a 20 años de dictadura de Massa Galmarini, 5-1 con Bolivia. SSDD dice, excelente canal, hace años que sé de su existencia, incluso cuando solo hacían videos cortos disfrazados de un viejo. Astro Sanatero dice, che, estoy muy fumado, tu voz sale con chorus. Sí, tuvimos problemas en el sonido, gracias a los 800 mensajes que nos aclararon que desde el minuto 11 y pico hasta el 14 se escuchaba como en coro. Sí, perdón. Gerardo PC es un prócer, dice, me mordió un dedo un perro y sangre, tengo una pequeña herida, te veo mientras me lavan y aplican agua oxigenada. Mandate una antitetánica, con recomendación. Yo como médico te lo digo. Jorge Luis Bonilla dice, este programa pedorro lo tenemos que pagar todos los argentinos laburantes. Argentinos, mientras ustedes trabajan, el Estado banca en estos programas pedorros con todos los impuestos que te cobran. Bueno, además está decir, ¿no? Que para sostener este programa necesitamos ustedes. Lo hacemos con suscriptores y aportantes voluntarios que lo pueden hacer en paisdeboludo.com.ar y con esto pagamos toda la jodita. Gracias. Muchísimas gracias, esto fue País de Boludos, gracias por haber llegado a esta parte del video. La semana que viene nos encontramos un rato antes del debate, Nos vemos el domingo.